Hola a todos y bienvenidos una vez más a Spanish with Kevin. En el video de hoy te voy a enseñar 8 formas de preguntar cómo estás en español. ¿Cómo estás? Es una de las primeras frases que aprendemos cuando empezamos a estudiar un idioma. Y la verdad, no hay nada malo en preguntar cómo estás. Al contrario, es una pregunta que los nativos usamos todos los días. Yo la uso siempre. Pero como el objetivo es siempre aprender más español, te voy a enseñar estas alternativas para ampliar tu vocabulario y sonar más nativo. Primero voy a enseñarte unas alternativas bastante neutras que se usan y se entienden en todos los países donde se habla español, y las últimas 3 van a estar más enfocadas en el español argentino o español rioplatense, que es la variante que yo hablo. ¿Empezamos? Dale. Número 1. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se usa como un saludo principalmente informal. Es una abreviación de ¿qué tal estás? O ¿qué tal te va? Pero preferimos usar este saludo corto. ¿Qué tal? Algo para tener en cuenta es que cuando lo usamos, muchas veces no necesariamente esperamos una respuesta. Por ejemplo, yo puedo ver a mi vecino y saludarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Kevin? Y seguir caminando. Número 2. ¿Cómo va? Otro saludo muy común, en su forma corta, es bastante neutro, pero hay algunas variaciones. ¿Cómo te va? Es un poco más informal, y ¿cómo le va?, que usa el pronombre para usted, le, es más formal, claro. Siguiendo la línea informal, puedes decir ¿cómo va todo? Y en España usan también ¿cómo va la cosa? Una variante muy argentina, o por lo menos muy porteña, del español rioplatense que puedes usar es ¿cómo va eso? ¿Cómo va eso? Número 3. ¿Cómo andás? Yo soy argentino, entonces no uso tú, uso vos, pero en otros países es ¿cómo andas? El acento está en la primera sílaba. Es un poquito más informal que ¿cómo estás?, pero si conjugás el verbo para usted, cambia, como anda, y cambia también el registro. Es un saludo muy versátil. Y una variante muy interesante que nos gusta usar para expresar cercanía o generar empatía es ¿cómo andamos? La pregunta en realidad es ¿cómo está la otra persona?, pero usamos el nosotros para incluirnos también, para ser parte de alguna manera. Esta curiosidad gramatical en español se llama plural asociativo o asociativo. Número 4. ¿Qué es de tu vida? Esta la usamos cuando no vemos a alguien o no hablamos con otra persona hace mucho tiempo. Entonces queremos saber qué pasó últimamente en su vida, qué novedades hay, qué cambió, si todo sigue igual, etc. Es una pregunta que, a diferencia de las anteriores, invita a la conversación. No es una pregunta que se haga rápidamente, sin detenerse. O sea, no decimos, hola, ¿qué es de tu vida? Chau. Y antes de continuar, algo muy interesante es que estos saludos que te estoy enseñando se pueden combinar. Entonces, puedes decir algo como, hola Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué es de tu vida? Y suena muy bien y perfectamente natural. Número 5. ¿Qué contás? ¿O qué cuentas para tú? Muy parecida a la anterior, una pregunta que también invita a la conversación, pero más enfocada en el presente. Significa algo así como ¿qué estás haciendo? O sea, principalmente se le pregunta ¿qué contás? A alguien con quien hablas con cierta frecuencia. Y es muy común usar una forma impersonal también, que se cuenta, y con esa, por lo menos en Argentina, vas a sonar muy nativo. Y una forma más neutra es simplemente ¿qué hay de nuevo? En mi opinión, aunque correcta, suena como una traducción del inglés, what's new, pero al mismo tiempo suena bien, y tal vez en parte sea porque crecí, yo y mi generación
y la anterior, con los dibujitos, o sea, los dibujos animados de los Looney Tunes. Y en el doblaje latino, el mítico Bugs Bunny muchas veces aparece comiendo una zanahoria y diciendo ¿qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Pero la pregunta está bien. Entonces, ya te enseñé algunas buenas alternativas para la pregunta ¿cómo estás? Ahora voy a enseñarte algunas alternativas más argentinas si te interesa sonar como un hablante argentino de español. Número 6. ¿Qué onda? A mí me encanta ¿qué onda? Suena muy chill, muy relajado. Es un saludo informal y lo bueno es que no solamente se usa en Argentina, sino también en México, en Centroamérica. Es algo del español latino. Podemos pensar el equivalente en español del saludo en inglés, WhatsApp. Entonces, puedes usarlo con tus amigos, tu familia, con cualquier persona cercana, pero no vas a usar qué onda con tu jefe. O tal vez sí. Número 7. ¿Qué haces? ¿Qué haces, che? Esta pregunta es muy informal. A diferencia de otras que mencioné antes, no es posible usarla en usted. ¿Qué hace? Y aunque parece que invita a una conversación, casi nunca estamos esperando una respuesta. Es como decir, ¿qué tal? ¿Cómo va? Es solamente un saludo. Si realmente querés saber qué está haciendo la otra persona, preguntarías algo como ¿qué andas haciendo? O ¿en qué andás? Que en inglés se traduce como What are you up to? Y finalmente, número 8. ¿Todo bien? Todo bien es una forma muy común, muy informal de saludar en Argentina. Es como en inglés. Are you alright? Everything alright? All good? Una variante también muy argentina es todo tranquilo o, más común, acortándolo, todo tranqui. Tranquilo es un adjetivo y en español significa calm o quiet, pero cuando lo usamos en este saludo es algo simplemente como cool o chill también. Y otra vez, todos estos saludos se pueden combinar. Entonces, si yo veo a un amigo, puedo saludarlo. ¿Qué onda? ¿Qué haces, che? ¿Todo tranqui? 100% argentino. Pero esto lo hacemos cuando hablamos. El lenguaje escrito suena un poco forzado. Muy bien, amigos, eso es todo por hoy. Díganme en los comentarios qué les parecieron estos saludos, si los conocían, cuál les gustó más, o si tienen preguntas o sugerencias, lo que quieran. Si les gustó este video, no se olviden de darle un me gusta y suscríbanse al canal, que eso me ayuda a crecer y a llegar a más estudiantes. Muchas gracias por ver el video, que tengas un gran día, tarde o noche donde estés y nos vemos la próxima.